a los trabajadores diciendo de que no tienen razón, de que los cuestionamientos que se vienen realizando la reforma no es tal y que las jubilaciones y pensiones no se van a rebajar. El ministro de Trabajo, la verdad, de un principio que salió esto, sale con esos argumentos, pero no trae respaldo atrás de estudios. O sea, hasta ahora, por lo menos a nosotros nunca nos citó como PCNT ni como Zunca para discutir o por lo menos traernos elementos arriba de la mesa con estudios que respalden lo que dice. Nosotros por lo menos tenemos un trabajo hecho por intermedio de Cuesta Duarte, quien asesora económicamente al PCNT, nos trajimos elementos, argumentos, números y datos concretamente de que aseguran de que la mayoría de la jubilación y pensión en futuro van a tener una caída muy importante. Y aquellas que no tengan una caída es porque se sostienen con más años de aportación. Entonces, no sé cuáles son los argumentos que están dando. Ayer o el jueves pasado, perdón, el día 23 tuvimos una gran movilización del PCNT en la cual dábamos nuestros argumentos y la único que sale a plantear el ministro, bueno, que se preocupa porque dijimos que era criminal esto. Bueno, ya realmente vemos que el ministro no tiene forma, no encuentra forma de sostener una reforma que a medida que el conjunto de la población y los trabajadores nos vamos informando de qué se trata, está generando cada vez más rechazo. El Sindicato de la Construcción tuvo la oportunidad de que nos recibieran la comisión que trata en el Parlamento este tema, en diputados, y llegamos a una cantidad de elementos en la cual hasta ahora ninguno pudo revertirlo. Por ejemplo, que los trabajadores de la construcción, el 44% de ellos, datos del BPS, se jubilan por edad avanzada o por discapacidad. Esto quiere decir que nos jubilamos después de los 63 años, 65 o 67 o por discapacidad. Bueno, si nosotros llegamos a la edad de jubilarnos, retiro a los 65, está claro que ese 44% va a ser un número más alto o más complicado. Y es un argumento válido. Nosotros argumentábamos con datos también del propio BPS que la densidad de aportación en la construcción, quiere decir cuánto aporte tiene un trabajador en la construcción, es de un 42%. Quiere decir que cada 10 años trabajado, aportado tenemos 4 años y 2 meses. Bueno, estamos hablando que esta reforma lo que hace es profundizar esa gran situación de dificultad que tenemos los trabajadores de la construcción. Es más, en algún momento el propio ministro decía que los trabajadores de la construcción no nos preocupemos, igual que los trabajadores rurales, porque podríamos quedar por fuera de esta reforma en algunos puestos de trabajo. Primero, no se saben cuáles son los puestos de trabajo que puede haber afuera, y cuando analizamos cuáles son los elementos necesarios para poder quedar por fuera, hace que ningún trabajador quede por fuera. ¿Por qué? Porque te plantean, para poder acogerte a lo que tiene que ver el régimen actual, tenés que tener 20 años mínimamente en el mismo puesto de trabajo. Es un gran desconocimiento que la industria. El trabajador de la construcción... ¿Es muy difícil que un trabajador de la construcción trabaje 20 años en una misma empresa? Y claro, porque el 75% de trabajadores de la construcción somos tomados a pie de obra. Quiere decir que cuando termina la obra termina el contrato, termina el vínculo. Y por lo general no quedás en el mismo puesto de trabajo. Y cuando vas a otra obra vas a trabajar en otro tipo de puesto de laburo. Entonces no hay casi trabajadores que se mantengan 20 años en su vida laboral en el mismo puesto de trabajo. Eso ya por lo menos despeja la posibilidad de acogerse al régimen actual. Y lo segundo que te piden es que en los últimos 10 años de tu vida laboral tenés que tener 8 años permanentes en la construcción. Segundo tema muy difícil. Estamos planteando que el trabajador de la construcción, después de los 50 años es cuando tiene más dificultad de acceder al puesto de laburo, porque son donde los currículos que menos se reciben, más de los 55, los 60, aún peor, es muy difícil que el trabajador justamente en ese periodo de su vida laboral, el último, pueda sostenerse 8 años corrido en la construcción. Imposible. Entonces está claro que son propuestas que no van a tener realmente ningún tipo de efecto en la industria de la construcción. Por eso nosotros creemos que es una reforma que está parada en la espalda únicamente de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Por qué no habla de otra cosa que aumentar los años para retirarnos? Y cuando dicen eso, es que no se va a revisar el aporte patronal, donde el aporte patronal es uno de los más bajos de la región, es el 50% del aporte que hacemos los trabajadores, no se van a recibir una cantidad de exoneraciones que existen hoy en la seguridad social, en muchos sectores que podrían aportar, no se va a hablar, no se habla de lo que tiene que ver el aporte de lo que tiene que ver las zonas francas. Bueno, lo que estamos hablando de que acá lo que es una reforma que no es integral, que únicamente apunta a los trabajadores y las trabajadoras. Es más, es una reforma que lo que genera un gran beneficio para el capital, el sector privado, porque justamente
El gran beneficiado de todo esto tiene que ver con la FAP, donde todos los trabajadores, sin importar su salario, tienen que estar vinculados a la FAP, van a ser los grandes beneficiados, las FAP privadas, que hoy justamente son los que tienen mayor lucro. Por eso el PIT-CNT lo rechazaba y por eso los trabajadores de la construcción también lo rechazamos. ¿Quiere decir que no tiene que haber reforma? Sí, tiene que haber una reforma para sostener y fortalecer la seguridad social, que es una herramienta fundamental para el pueblo uruguayo. A lo que tenemos que generar, lo que tiene que haber una condición de cómo se financia y cómo se fortalece el BPS. Para eso revisar la forma de financiación, y eso hasta ahora no se ha discutido nada. ¿Qué incidencia vienen teniendo los siniestros laborales, digo, y la posibilidad de retiro de aquel trabajador que ha sufrido un siniestro? ¿Qué merma tendrá si se aplicara la reforma? Bueno, en realidad, segundo, usted también que parte de la reforma habla de bajar lo que tiene que ver las pensiones por discapacidad, de un 62% creo que es, a un 44%. Quiere decir que aquel trabajador que tiene un siniestro laboral, que tiene que tener un 66% de los baremos de discapacidad para poder acceder a una pensión, todavía con todas esas dificultades, su pensión va a ser una mínima. Entonces está claro que es un problemón. Pero un segundo problema, o sea, por lo menos rechazo. Ustedes saben que hace poco acá en Mercedes sufrimos un siniestro mortal que dolió muchísimo, 2 trabajadores que murieron ahogados en un pozo, ¿verdad? Sin ninguna condición de trabajo. Esos 2 trabajadores tienen muchos gurises chicos a cargo. Esa compañera viuda, con mucho dolor, los trabajadores de la construcción no solamente aportamos 1 hora en nuestro jornal para que pueda sostener en algunas cosas, sino que va a quedar con una pensión para poder alimentar en parte esos gurises. Bueno, si sale la reforma, esas viudas que tienen 40 años o menos, apenas tienen 1 año de pensión. Bueno, lo que estamos hablando es que es realmente salvaje con los sectores justamente más vulnerables. Por eso también son elementos que nosotros tenemos para rechazar una reforma que está a espalda de la necesidad del pueblo, ¿no? Y ya pasando a otro tema, este gobierno ha hecho hincapié en el tema de las inversiones que se vienen realizando en el país. ¿Qué incidencia viene teniendo en el mundo laboral y específicamente en la construcción? Bien, la construcción hoy está en un escenario que no está en ninguna crisis. Hay un nivel de ocupación importante, pero cuando vos analizás, ese nivel de ocupación está sostenido fundamentalmente por la inversión privada. Siempre existió la inversión privada. Lo que pasa es que hasta cierta cantidad de años, hasta el 2019 más o menos, el 40% casi de los trabajadores de la construcción y trabajadoras dependíamos de inversión pública. Había una fuerte inyección, inversión pública que sostenía eso. El tema es que la inversión pública casi se retiró, hubo una caída muy importante de 2020, inversión en vivienda, por ejemplo, la vivienda de Realojo, la vivienda de Mevil, las cooperativas de vivienda, la vivienda de interés social. Hubo un importante recorte en la inversión pública, lo que tiene que ver en las empresas públicas, que generó también un freno muy importante. La inversión en educación, se frenaron la construcción de la UTE, la escuela a tiempo completo, los liceos. Bueno, eso generó que ese 40% que teníamos que dependíamos de la inversión pública casi que desaparece. Y dependemos únicamente de la inversión pública, privada. ¿La estamos rechazando? No, porque genera empleo. Las viviendas promovidas, UPM, el ferrocarril central. Debemos tener que la inversión privada, corremos un riesgo, que siempre está según la rentabilidad o la disponibilidad que tenga la inversión privada de acceder a hacer ese tipo de obra. Entonces, es un riesgo que si mañana cambia la realidad en el mundo, crecen las tasas de interés en Estados Unidos, por ejemplo, y la rentabilidad no es tanta, posiblemente muchas de esas inversiones se puedan retirar y podamos correr riesgo de quedar sin fuente de trabajo. La inversión pública lo que genera, que le da cierta trazabilidad a lo que es proyección en la propia industria, te garantiza. Más en los pueblos del interior, porque la inversión privada por lo general se desarrolla en los lugares donde hay más rentabilidad. Hoy, la mayor fortaleza de la inversión privada, por ejemplo, en vivienda promovida, se da en Montevideo un 75%, un 7% en Canelones, un 8% en Maldonado, algo en Colonia y en el resto de los departamentos casi inexistente. La inversión privada pública que te genera, que vos podés invertir en aquellos departamentos donde hay mayor desocupación y generar empleo donde vos más lo precisás. Por eso, nosotros creemos que este año vamos a estar movilizados fuertemente en lo que tiene que ver en la última rendición de cuentas, exigiendo mayor inversión pública para generar empleo. El gobierno anunció una cantidad de inversiones. Ahora, en la cancha casi ni se ven. La inversión en vivienda, esas 50.000 viviendas que se van a construir, hasta ahora, ¿cuánto llevamos? Lo que es la regularización de los asentamientos, con bombo y platillo, ¿hasta ahora cuánto llevamos? Cero. Cuando se anuncian, por ejemplo,
las obras sanitarias de saneamiento del interior del país. 1.000 millones de dólares en principio. Después quedaron 350 millones de dólares. Pero hasta ahora, ¿cuánto llevamos? Cero. Bueno, vamos arriba. Los anuncios están muy buenos, solo queremos que la ejecución de eso es necesario de forma urgente para la generación de empleo, fundamentalmente en el interior del país, donde estamos sufriendo una gran desocupación.